Los niños, el hambre, la muerte y el camino sin fin en la ruta del dolor. Allí los que parten el alma. Como dijera un buen amigo allá en Escambray hace más de medio siglo, cuando hablaba de temas complejos como el de matar a generaciones sin que parezca que lo están haciendo, y el de perpetrar planes genocidas que cobran vidas a largo plazo. Hoy todos suelen concentrarse en llamar genocida al primer ministro israelí, y para eso lo primero que usan es el término de los niños muertos en Gaza, donde ha imperado Hamás, y los que están muriendo en otras regiones por las acciones bélicas al perseguir a los infames de Hezbollah. Cada uno con su tema. El mío es que no me concentro en usar en cada sesión la letanía de los niños muertos en Gaza, Líbano y Cisjordania por la decisión unilateral de Benjamín Netanyahu. Yo cargo con el recuerdo de los que en mi país dejaron este plano en el parto, antes del parto y después del parto, por la decisión de un criminal y su estado mayor, compuesto por uniformados y civiles. Esos criminales de antaño y hogaño no han formado parte de las menciones de influencers y periodistas de este tiempo que vivimos. Tampoco los ciberactivistas pro vida, los desarrolladores de contenido y los influencers han ido a Cuba a tocar con las manos el tema, ni han comparecido ante la ONU para poner la verdad verdadera a flote. Pienso en los niños cubanos muertos y en los que van a morir, pero no bajo los ataques en Gaza, Líbano y Cisjordania. Y cada vez que escucho que llaman de esa forma a Benjamín Netanyahu, pienso en Fidel Castro, un criminal, un genocida al que ya nadie recuerda. Bueno, digamos nadie de esos influencers o de esos analistas o de esos periodistas que van por ahí con las primeras 300 palabras, porque los cubanos que tenemos en el corazón huellas y heridas, sí que no los olvidamos. Me duele leer reportes de muertos en todas partes del mundo y mucho más de los que caen en acciones violentas, civiles, muchos de ellos inocentes, y me duele mucho más las muertes de jóvenes y de menores de edad, pero como siempre recuerdo que según la ONU, el ser humano deja de serlo a partir de los 18 años de edad. Hace poco leí en las redes un post acompañado de un video donde un niño cuenta lo que aprende en las escuelas de UNRWA. Yo no pude dejar de seguir y retrotraerme a mi infancia en Cuba, donde me enseñaron a adorar a criminales, asesinos y seres detestables. Algo que no me pasó a mí únicamente, a toda mi generación y a la que ha venido después. Ahora voy a compartirles cuál fue la publicación que me llevó a recordar esta etapa de mi vida. Un forista puso: cuando en las escuelas de UNRWA enseñan esto, la ONU es socia del terrorismo de Hamás. Y entonces pone una imagen y dice: en las escuelas de Gaza y Cisjordania enseñan que existe un derecho al retorno. No existe tal cosa. Y que niños deben ser mártires, asesinando judíos para regresar a sus casas, destruyendo así a Israel. Aquí lavan la cabeza de generaciones futuras de terroristas con niños que aspiran a imitar a Sinwar, o bueno, Nasrallah, como se les dice. Y entonces, en ese post, la persona que lo está publicando, pues lo ilustra, y por eso les digo que también, si ustedes quieren ir a verlo directamente, pueden hacer el clic en la frontera transparente en ese lugar e ir al sitio original. Otro de los foristas puso: UNRWA es el principal responsable de la desgracia del pueblo judío y también de los palestinos. Los palestinos están siendo utilizados como herramientas para destruir Israel, y todos los que se rasgan las vestiduras defendiendo a los pobres patriotas palestinos deberían entender que sin la existencia de la UNRWA y sus lavados de cerebro es muy probable que los palestinos hubiesen creado su propio país hace años con la ayuda incondicional del pueblo judío, pero lamentablemente el antisemitismo enceguece. Alguien escribió a raíz de esa publicación: es lamentable que Occidente haya financiado a UNRWA, como, bueno, yo digo normalmente UNRWA, pero son las siglas de este organismo que responde y que sobrevive y vive y hace de las suyas bajo la sombrilla ONU.
Es lamentable que Occidente haya financiado a la UNRWA durante décadas este adoctrinamiento que no se puede llamar educación, donde en lugar de querer ser ingenieros, abogados o médicos, solo quieran ser asesinos. Yo a ese comentario le agrego algunos tópicos que conducen el análisis más detallado. Cuando digo, eso no empezó hace poco en Oriente Medio ni en otras regiones del mundo conocido, porque si has venido siguiendo mi canal y La Frontera Transparente, sabes que he venido hablando de cómo la ONU ha financiado en múltiples zonas y en distintos continentes para que operen los brazos ejecutores, léase ONG y las organizaciones que bajo de las sombrillas infames llevan décadas en nombre de los derechos humanos, la democracia y la libertad, haciéndose los de la vista gorda en algunos casos, en otras convirtiéndose en cómplices y lo más terrible, algunos de ellos ejecutar bajo la sombrilla ONU, bajo la sombrilla ONG, a favor de los terroristas. Bueno, ¿por qué esto ahora? Porque les dije al principio que cuando estoy mirando esto que está en esta etapa saliendo en las redes sociales, yo no puedo dejar de pensar en Cuba. Y desde luego, la ONU cae en este saco porque lleva 60 años allí, la ONU, Cuba, bajo la mirada de muchos y todo el tiempo los del ejército cubano, los del desgobierno cubano, los comandantes bandoleros, aplicando una serie de medidas que se han convertido en masacres silenciosas. Sí, porque en Cuba miles de niños mueren por enfermedades oportunas debido a la desnutrición y otras por el hambre y la depauperación de un sistema que los ha condenado a la miseria y la desolación. ¿Y la ONU qué ha hecho en todo este tiempo para frenar eso? Bueno, ya sabemos, no ha hecho nada, pero lo peor no es eso. Lo peor es que los cubanos ahora desgarramos vestiduras a favor de y bueno, pues en algunas ocasiones pareciera que estábamos en contra de y pareciera que somos muy, muy opositores, muy disidentes y nunca nos hemos puesto a pensar que cuando en el pasado, por razones de desastres y de situaciones extremas, la ONU ha ayudado a Cuba, lo ha hecho entregándole el dinero, las donaciones al gobierno de Cuba, a ese régimen que oprime al pueblo, a esa parte de la población cubana que vive en los mejores lugares y que no necesita de ayuda o que casi siempre hace lo que le corresponde a todos los seres indignos, poner esa ayuda que llega de la ONU y de otros lugares en manos de instituciones que se van perdiendo en una especie de muñeca rusa una dentro de otra y cuando la verdadera ayuda llega al necesitado, va llegando un 10% de ese 100% que se entregó. Y por eso fue que ayer cuando hablaba con ustedes en el video anterior y en el video y en La Frontera Transparente, cuando yo me refería a el tema de los dineros que pone la ONU en la zona de Gaza y la cantidad, los miles de palestinos que son los que administran ese dinero que ponen en Gaza y que lógicamente, bueno, pues va a parar a las manos del gobierno de Gaza, que lógicamente, y todo el mundo sabe, forma parte de toda esa estructura criminal. Bueno, pues igual ha pasado en Cuba, pero que bueno, ahora está de moda y veo bien que se haga el tema de Oriente Medio, ahora está en todas partes lo de denunciar lo que está ocurriendo en Oriente Medio y ya nos hemos olvidado, nos vamos olvidando de ese genocidio silencioso que se ha venido dando en Cuba por décadas. Yo quiero terminar hoy sugiriéndoles a ustedes reparar en lo que pasó este miércoles en la ONU cuando ese organismo infame, bueno, pues habló de que
presionar a Estados Unidos para que levante el embargo al gobierno de Cuba. Y la posición que asumió el presidente de Brasil, Javier Milei, que, bueno, cuando supo que Argentina había votado a favor de Cuba en la sesión de la ONU y a favor de que se le levante el embargo y de, bueno, pues presionar para que Estados Unidos levante el embargo a Cuba, entonces él tomó la decisión de echarla y publicó en las redes sociales una carta donde él expresa la decisión que tomó. Pero si con todo eso a ti te parece que debes buscar más, que debes leer más, que debes documentarte más sobre ese genocidio silente que se ha venido dando en Cuba, yo te sugiero que vayas a zoepost.com y allí busques ese post que tiene el mismo título, Un genocidio silente, y allí entonces leas lo que publicó la escritora artista cubana Zoe Valdés, que dicho sea de paso forma parte de mi generación, esa generación a la que desde pequeñitos intentaron obligarnos a todos a adorar a asesinos, a criminales como el Che Guevara, como los hermanos Fidel y Raúl Castro, más otros comandantes horrendos de ese país, y también nos enseñaron a seguir, según ellos, los ideales de otros personajes nefastos de la historia, como fueron, por Marx, Engels, Lenin y algunos que otros personajes nefastos de lo que antes fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con esto nos vamos y como siempre les decimos a ustedes que lo compartan y que, me ayuden a llevarles a todos este mensaje y sobre todas las cosas recordarles a todos, recordárselo bien a todos, que esta foto, por ejemplo, que ustedes ven aquí, no es una foto de lo que ha estado pasando en Oriente Medio en estos días con los bombardeos, con las situaciones de la erradicación del comunismo y con todas lo que se ha dado a la hora de buscar los túneles y dejar fuera de orden todo esto que tiene que ver con las estructuras militares de Hamás y los lugares donde se escondían. Esta foto que les estoy enseñando aquí es de alguien que está diciendo, quiere aprender sobre la tragedia de Vargas, quería aprender sobre la tragedia de Vargas y me llamó la atención la profunda implicación del chavismo, para sorpresa de nadie, en el mayor desastre natural de la historia venezolana. Abro hilo y ahí entonces este hombre, o esta persona que puso esto, lo que hizo fue dar una gran cantidad de argumentos y de elementos que nos pueden servir a todos nosotros para entender el significado de este título o de esta frase con la que yo inicié cuando yo les decía a ustedes que hay hilos que parten el alma.